muy bien empezar con un aplauso, es maravilloso. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí en el Instituto Cervantes. Los que estáis aquí y los que están detrás de la pantalla, como sabéis, últimamente estamos proyectando todas las actividades culturales que organizamos en el Instituto Cervantes en streaming. Hay usuarios, usuarias que no pueden venir, o tenemos cada vez más usuarias y usuarios que están en otros países y que nos siguen. También todas estas grabaciones, bueno, el directo se convierten en grabaciones que colgamos en nuestro canal de YouTube del Instituto Cervantes en Berlín para los que queráis un poco revisar lo que estamos haciendo. Hoy, como sabéis y conocéis, hemos invitado a Gabriela Wiener. Muchas gracias, Gabriela. Le estaba explicando. Otro aplauso, así me gusta. Te vamos a sacar a hombros, te vamos a sacar a hombros. Llevo bastante tiempo queriendo invitar a Gabriela, ya lo intenté en Viena, cuando estuve destinado ahí, pero no lo conseguí por temas de agenda, no por culpa de Gabriela, sino más bien un poco por nuestros enlaces, y para mí es un honor y estoy muy agradecido que hayas aceptado pues estar aquí con nosotros 2 días, no solo uno, 2 días, y hablar de tu nuevo libro que ha sido publicado al alemán. Y mañana, como sabéis, Gabriela en la biblioteca del Instituto Cervantes va a hablar de sus libros, ¿no? Lo que llamamos el ciclo Bibliotecaria por un día, en el que básicamente es Gabriela hablando de los libros que más le gustan, que más le han impactado y tal. Por lo tanto, tenemos el privilegio de tener una primera sesión con ella hoy, más editorial, y mañana una sesión más de cercanía en la biblioteca del Instituto Cervantes en Berlín. Yo os voy a presentar a Friederike von Kriegen, que es la traductora del libro que presentamos hoy. Ella estudió filología alemana e hispanística en Tubinga y en Göttingen y se doctoró en poesía chilena. Tras estancias en Perú, Chile, Argentina, vive en Berlín y tenemos la suerte de que estés aquí con nosotros y que podamos interactuar en las presentaciones que estamos haciendo con las diferentes editoriales alemanas. Desde el 2018 traduce novelas, poemas, obras de teatro al español y al alemán. Autores: Gabriela Wiener, Nona Fernández, Florido Pérez, Jorge Comensal, Cristina Morales. Al mismo tiempo es Premio Internacional de Literatura de las Casas del Mundo, junto con Cristina Morales, y preseleccionada para el Premio Alemán de Teatro Juvenil. Muchas gracias, Friederike, por estar aquí. Otro aplauso. También quiero agradecer la presencia con nosotros de la librería Andenbuch, que otro aplauso. La librería coopera con el Instituto Cervantes con la idea de que todos podáis disponer de ediciones en español y en alemán de las obras de los autores que venimos. Por lo tanto, os animo a comprar sus libros hoy, los que no tengáis, de Gabriela, y si no, ir a la librería a participar en sus actividades y a seguir comprando libros. Sabéis que tenemos un acuerdo con 3 librerías para intentar fomentar desde el Instituto Cervantes o apoyar a esas librerías de literatura en español y otras literaturas en la ciudad de Berlín. Sin más, luego nos volveremos a encontrar y os daremos un avance del programa literario de otoño 2025. Muchas gracias a los dos. Os paso la palabra, os cedo la palabra. Gracias. Gracias, Ignacio. Vielen Dank, ich muss auf Deutsch reden. Herzlich willkommen im Instituto Cervantes, herzlich willkommen auch auf der anderen Seite der Kamera, an den Bildschirmen. Herzlich willkommen, Gabriela. Der Abend wird zweisprachig ablaufen, wenn ich mich dran halte. Wir sprechen im Wesentlichen über Unentdeckt, über Huaco Retrato. Wir lesen ein wenig, wir unterhalten uns und Sie werden am Ende auch die Gelegenheit haben, teilzunehmen, etwas zu fragen, ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, ich muss Gabriela Wiener eigentlich nicht vorstellen, so wie sie hier empfangen wurde. Vielen Dank für den sehr herzlichen Empfang. Ein paar Worte muss ich trotzdem sagen. Gabriela ist in Lima geboren. Sie hat Linguistik und Literatur in Lima studiert und später einen Master
in Cultura Histórica und Kommunikation in Barcelona gemacht und sie lebt seit 2003 in Spanien, zunächst in Barcelona und jetzt in Madrid. Sie ist Journalistin und Autorin von verschiedenen Genres, von Lyrik über Reportagen bis zum Theater. Da sie auch in der Literatur viel die Schnittstelle zwischen Fakten und Autobiografie bespielt, zwischen Autobiografie und Fiktion, gehört zu ihrer Vorstellung vielleicht auch ein bisschen mehr Biografie, zum Beispiel, dass sie mit einer interessanten Familie zusammenlebt, über die wir später noch sprechen werden, dass alles das, was wir in ihren Büchern haben, man manchmal dann auch in Reportagen wiederfindet. Wir werden später darüber sprechen. Ich muss, glaube ich, nicht viel über deine Biografie sprechen, denn eben es kommt in deinen Büchern vor. Und dann sehen wir die literarische Variante davon. Vor 5 Jahren, mitten in der Pandemie, haben Gabriela und ich uns bei einer Online-Veranstaltung kennengelernt. Ich sollte eigentlich dolmetschen, aber dann konnten alle Spanisch und ich konnte einfach dabei sitzen und wir haben am Ende noch ein wenig geplaudert und Gabriela hat gefragt, wie wohl ihre Chancen stünden, einmal übersetzt zu werden. Und wir waren mitten am Anfang der Pandemie und es sah alles nicht so ganz rosig aus und wir haben dann auch ein bisschen hin und her überlegt, haben gesagt, die Hoffnung nicht zu groß werden lassen. Dann hat aber Gabriela einfach ein paar fantastische Bücher geschrieben und ist mit Waco Retrato auf der Longlist des Booker-Preis gelandet, in der englischen Fassung. Und nun sitzen wir hier. Wie schön ist das? Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch Kanon, die auch entschlossen haben, doch, das könnte man ruhig mal übersetzen. Wir könnten vermutlich abendfüllend schon über all das sprechen, was uns das Cover dieses Originals so zeigt. Über den Namen, über dieses Bild oder über den Titel, Waco Retrato. Ich möchte das nicht abendfüllend gestalten, aber vielleicht als Einstieg. Gabriela, dieser Waco Retrato direkt unter deinem Namen, was ist das und wie hängt das beides zusammen? Bueno, buenas tardes. Gracias, Federica. Gracias al Instituto Cervantes por la invitación, a la librera Auerbach, lo dije mal, ¿no? Annenbuch. A todas las que habéis venido, estoy muy contenta de estar aquí en esta ciudad increíble, con mi traductora que ha hecho un súper trabajo. No veo a mis editoras, están ahí, que levanten la mano. Canon, hola. Uy, no han llegado. ¡Ahí están! Estupendo. Están ahí escondiditas. Hoy hay 2 sitios aquí adelante. Bueno, a ver, Waco Retrato. Hay algo que sale precisamente de este contraste, ¿no? Entre el huaco, ¿no? Esta palabra quechua, ¿no? Que refiere estas vasijas de cerámica, en especial el Waco Retrato, que es una representación naturalista de un rostro andino que se plasmó tantas veces en el Perú antiguo, precolombino, en cerámicas. Y el apellido Wiener, ¿no? Es algo que yo también he sentido muchas veces al verme al espejo. Esta especie de arbitrariedad, ¿no? De tener un apellido euroblanco y una cara de india. Y que esto no haya representado una violencia tal como yo la entiendo ahora, sino que durante mucho tiempo, atravesada evidentemente por el racismo y luego internalizando el propio racismo, ¿no? Viera mi apellido como mi camino al blanqueamiento, que este apellido euroblanco, que además quiere decir de Viena, ¿no? Y que me encuentro aquí en Alemania o en Austria todo el rato por las calles, haya sido una manera de blindarnos, ¿no? Así como el apellido indígena en nuestros países, en nuestros territorios, significa y durante mucho tiempo lo fue, un motivo de vergüenza y algo que ocultar, ¿no? Sé de historias, ¿no? De personas mapuches o personas quechuas que incluso se han cambiado el apellido para no sufrir esa discriminación ni esa violencia racista. En mi caso, hubo un momento en que tuve que cruzar la información que estaba recibiendo como un migrante en el Reino de España
viviendo ahí y ya empapándome un poco de las teorías anticoloniales, ¿no? De los discursos antirracistas y sobre todo de la propia vivencia con mis comunidades migrantes del sur global en Madrid, que empecé a revisar esa historia que a mí me habían impuesto, digamos, a nivel familiar, ¿no? De una manera muy íntima en mi hogar, que era, por supuesto, el elogio, ¿no? El santificar, ¿no? Precisamente al antepasado patriarca, blanco, ilustrado, alemán, ese explorador que llegó a fines del siglo XIX y que se encontró con una mujer peruana y que a partir de ahí, de ese niño, digamos, que se quedó atrás, dejado atrás por este hombre que volvió a Europa, provenía mi estirpe, una estirpe bastarda, ¿no? Marcada por esa bastardía, por ese abandono, por esa no paternidad asumida. Y sin embargo, en el mensaje que siempre me llegó fue que de quien tenía que estar orgullosa era de este señor. Era su libro, ¿no? De 1000 páginas, estaba en medio de nuestras casas en Lima, Perú. Era el señor explorador que había venido, ¿no? Mientras que de la tatarabuela, por ejemplo, no sabíamos absolutamente nada, ¿no? Se había efectuado pues ese borrado y nosotras todas nos habíamos tragado esa versión de la historia, ¿no? Que es que de este señor debíamos sentirnos orgullosas y que definía nuestra vida. Algo que además... digamos, en esta jerarquía, ¿no? Racial que todavía persiste en nuestros países herederos de la colonización, siempre me ponía a mí por debajo, ¿no? Digamos, en el escalafón racial, incluso familiar, yo era la que estaba más lejos del hombre blanco que nos había fecundado, ¿no? En ese momento decidí, siempre supe que quería escribir algo que tenía que ver con mi identidad, digamos, atravesada por esa violencia o por esa colonialidad, ¿no? Aún sin saber en ese momento cómo llamarlo, ¿no? Si yo hubiera escrito el libro cuando se me ocurrió, tal vez hubiera hecho un libro sobre, en fin, la memoria de un familiar, de un antepasado, etcétera, buscando mi identidad y los caminos y las huellas. Pero cuando me pilló ya el momento de escribirlo, ya estaba yo en otro momento, mucho más politizado quizá. Y fue abrir el libro de Charles Wiener, ¿no? Y en ese momento, ¿no? Darme cuenta, ¿no? De que tenía una historia muy distinta, ¿no? Que yo ya no iba a buscar las huellas de mi identidad, sino que iba a tratar de demoler de alguna manera, ¿no? un relato, ¿no? Cuando abrí el libro, ¿no? Y de repente me encontré que ese libro que había estado todo el día, todo el tiempo en las casas de mi familia como un motivo de orgullo, abundaba en frases como esta, que es un epígrafe, el primer epígrafe del libro, que dice: la imbecilidad artificial del cuerpo estaba unida en los peruanos a la imbecilidad física del alma. Charles Wiener. Das heißt auf Deutsch ungefähr, die künstliche Blödheit des Körpers war bei den Peruanern mit der faktischen Blödheit des Geistes verbunden. Ese fue un golpe muy tremendo. También reinterpretar que eso que había hecho, llevarse casi 5.000 piezas de tesoros precolombinos a Europa, ¿no? que cimentarían las bases del Museo Etnográfico en Francia, en París, ¿no? Y a exponerlos en la gran exposición universal, y que eso reinterpretarlo, resignificarlo como saqueo, ¿no? Como expolio, como robo. Saber que al lado de esas piezas en la gran exposición universal, donde él se consagra por haber llevado todas esas piezas, históricamente descubro que convivía al lado con los zoológicos humanos, que eran estos lugares de exposición de las personas de las colonias europeas en el sur, ¿no? Mostradas como animales, objetualizadas, animalizadas. En ese momento empiezo a configurar este nuevo relato que podría salir de mí, ¿no? Ya lo último fue, a pie de página de ese libro de 1000 páginas que se llama Perú-Bolivia, de Charles Wiener, aparecía la referencia en la que él se lleva a un niño indígena, se lo compra por unas monedas a una mujer campesina y se lo lleva a vivir a Francia.
Y bueno, él orgullosamente cuenta, ¿no?, de cómo este niño se ha podido civilizar, le ha enseñado francés y es una maravilla, es que está sorprendido, alegremente sorprendido de que los indios pudieran aprender algo, ¿no? Y entonces ahí yo fui descubriendo, ¿no?, tirando del hilo, ¿no?, de que Charles no era el conquistador barbudo que había llegado hace 500 años, ¿no?, sino era un progresista de su época, ¿no?, que creía en la civilización del indígena, de su reinserción y su asimilación, y empecé a pensar en lo mucho que se parece, ¿no?, al europeo actual del presente progresista, ¿no? Ni siquiera te digo de derechas, ¿no? Incluso de centroizquierda, izquierda, de progresista, ¿no? Que piensa que somos personas que nos debemos la integración, la asimilación. Para mí este libro fue también una manera de explorar en esa mirada paternalista, que es otro tipo de mirada racista que se tiene con las personas sudacas, las personas latinoamericanas en España y en Europa en general, ¿no? Esta manera en que te quieren muchísimo, ¿no? Sin tener ninguna ganas de conocerte, ¿no? Sino solamente de que les pareces inofensivo, ¿no? Que eres como la migrante inofensiva, la que viene de allí. Y entonces, bueno, este libro también lo escribí para mostrarme un poco peligrosa. Wir können gleich übergehen zum Bücher unterschreiben, glaube ich. Ich versuche trotzdem noch eine Frage zwischenzuschieben. Oder vielleicht kurz Sie ein bisschen mitzunehmen, die das Buch noch nicht kennen. Ich würde gerne gleich den Anfang einmal lesen mit dir und dann eben die Identität, das ist das große Thema. Und die wird eben entwickelt in zwei Richtungen, das wurde gerade schon ein bisschen deutlich. Einmal in die Vergangenheit, das heißt auf der Suche nach diesem Urgroßvater, nach seiner Wahrheit, nach seinem Charakter und nach dem, was er als Erbe vermittelt hat, aber dann auch in die Zukunft. Eben die andere gefährliche Identität und alternative Lebensentwürfe und ein Prozess der Dekolonialisierung auf nicht ganz gewöhnlichen Wegen, den wir gerne auch noch etwas besprechen können. Und meine Frage wäre vorhin gewesen, ob dein Wechsel nach Europa, dein Umzug nach Europa, deine Identitätsfragen noch einmal anders aufgeworfen hat, nach der, wie du sagst, internalisierten Rassifizierung, dem Rassismus gegen dich selbst in Peru. Aber vielleicht können wir da direkt dann ins Buch springen und das anhand der ersten Szene besprechen. Wenn du den ganzen Anfang lesen magst, den Anfang, und ich steige dann mit ein. Wir werden nicht alle Stellen in beiden Stimmen lesen, weil viele, glaube ich, beides verstehen, damit es nicht langweilig und repetitiv wird. Aber dass Sie beides ein bisschen hören, die erste Stelle lesen wir fast deckungsgleich und später machen wir mal nur auf Spanisch, mal nur auf Deutsch, einfach um ein bisschen Eindruck zu kriegen und als Anker für die Fragen oder die Gespräche. Fragen kann ich gar nicht stellen. Danach. Federica, ¿leo el primer capítulo entero? No tanto. ¿Tú me paras? Hasta Monsieur, tal vez. O hasta Arqueología. ¿Sí? Lo más extraño de estar sola aquí en París, en la sala de un museo etnográfico, casi debajo de la Torre Eiffel, es pensar que todas esas figurillas que se parecen a mí fueron arrancadas del patrimonio cultural de mi país por un hombre del que llevo el apellido. Mi reflejo se mezcla en la vitrina con los contornos de estos personajes de piel marrón, ojos como pequeñas heridas brillantes, narices y pómulos de bronce tan pulidos como los míos, hasta formar una sola composición, hierática, naturalista. Un tatarabuelo es apenas un vestigio en la vida de alguien, pero no si éste se ha llevado a Europa la friolera de 4.000 piezas precolombinas, y su mayor mérito es no haber encontrado Machu Picchu, pero haber estado cerca. El Museo de Quebran Lee se encuentra en el 7º distrito, en el centro del muelle del mismo nombre, y es uno de esos museos europeos que acogen grandes colecciones de arte no occidental de América, Asia, África y Oceanía. O sea, que son museos muy bonitos levantados sobre cosas muy feas.
Como si alguien creyera que pintando los techos con diseños de arte aborigen australiano y poniendo un montón de palmeras en los pasillos, nos fuéramos a sentir un poco como en casa y a olvidar que todo lo que hay aquí debería estar a miles de kilómetros, incluyéndome. He aprovechado un viaje de trabajo para venir por fin a conocer la colección de Charles Wiener. Cada vez que entro a sitios como este, tengo que resistir las ganas de reclamarlo todo como mío y pedir que me lo devuelvan en nombre del Estado peruano. Una sensación que se vuelve más fuerte en la sala que lleva mi apellido y que está llena de figuras de cerámica antropomorfas y zoomorfas de diversas culturas prehispánicas de más de 1000 años de antigüedad. Intento encontrar alguna propuesta de recorrido, algo que contextualice las piezas en el tiempo, pero están exhibidas de manera inconexa y aislada y nombradas solo con inscripciones vagas o genéricas. Le hago varias fotos al muro en el que se lee Misión de M. Wiener, como cuando viajé a Alemania y vi con dudosa satisfacción mi apellido por todas partes. Wiener es uno de esos apellidos derivados de lugares como Epstein, Auerbach o Ginsberg. Algunas comunidades judías solían adoptar los nombres de sus ciudades y pueblos por una cuestión afectiva. Viena es un gentilicio, significa de Viena en alemán, como las salchichas. Tardo unos segundos en darme cuenta de que la M es la M de Messier. Aunque la suya haya sido la misión científica del típico explorador del siglo XIX, suelo bromear en las cenas de amigos con la idea de que mi tatarabuelo era un huaquero de alcance internacional. Les llamo huaqueros sin eufemismos a los saqueadores de yacimientos arqueológicos que extraen y trafican hasta el día de hoy con bienes culturales y artísticos. Pueden ser señores muy intelectuales o mercenarios y pueden llevar tesoros milenarios a museos de Europa o a los salones de sus casas criollas en Lima. La palabra huaquero viene del quechua huaca, como se llaman en los Andes a los lugares sagrados que hoy son en su mayoría sitios arqueológicos o simplemente ruinas. En sus catacumbas solían estar enterradas las autoridades comunales junto a su ajuar funerario. Los huaqueros invaden sistemáticamente estos recintos buscando tumbas u objetos valiosos y a causa de sus métodos poco profesionales suelen dejarlas hechas un muladar. El problema es que semejante procedimiento no permite ningún estudio posterior fiable, hace imposible rastrear cualquier seña de identidad o memoria cultural para reconstruir el pasado. De ahí que huaquear sea una forma de violencia, convierte fragmentos de historia en propiedad privada para el atrezo y decoración de un ego. A los huaqueros también les hacen películas en Hollywood, como a los ladrones de cuadros. Son fechorías no exentas de glamour. Wiener, sin ir muy lejos, ha pasado a la posteridad no solo como estudioso, sino como autor de esta colección de obras, borrando a sus autores reales y anónimos, arropado por la coartada de la ciencia y el dinero de un gobierno imperialista. En aquella época, a mover un poco de tierra, lo llamaban arqueología. Ich lese jetzt den gleichen Anfang mit ein paar kleinen Sprüngen drin, also nicht komplett, aber von vorne. Alleinsein hier in Paris am Fuße des Eiffelturms im Saal eines ethnologischen Museums, das Merkwürdigste daran ist der Gedanke, dass all die sie mir gleichenden Statuetten dem kulturellen Erbe meines Landes von einem Mann entrissen wurden, dessen Nachnamen ich trage. In der Vitrine vermischt sich mein Spiegelbild mit den Umrissen dieser Gesichter mit brauner Haut, mit Augen wie kleinen, funkelnden Wunden, Nasen und Wangen aus so blanker Bronze wie meine. Gemeinsam ergeben wir ein hieratisches, naturalistisches Werk. Ein Urgroßvater ist kaum mehr als eine Spur in einem Leben, es sei denn, er hat läppische 4000 präkolumbianische Objekte mit nach Europa genommen. Und wenn seine größte Leistung darin besteht, Machu Picchu nicht entdeckt zu haben, aber fast. Ich habe eine Dienstreise genutzt, um endlich die Sammlung Charles Wiener zu sehen. Immer wenn ich Orte wie diesen betrete, muss ich dem Drang widerstehen, all das als meins zu beanspruchen und zu fordern, mir im Namen des Staates Peru alles zurückzugeben. Und das Gefühl verstärkt sich in dem Saal, der meinen Namen trägt und mit über 1000 Jahre alten anthropomorphen und zoomorphen Keramikfiguren aus verschiedenen prähispanischen Kulturen gefüllt ist. Ich springe noch ein bisschen. Auch wenn er eine wissenschaftliche Mission im Stile Forschungsreisender des 19. Jahrhunderts geführt hat, scherze ich bei Essen mit Freunden oft, mein Urgroßvater sei ein international anerkannter Huaquero gewesen. Ohne Euphemismus nenne ich sie Huaqueros.
Denn das sind diese Plünderer archäologischer Stätten, Grabräuber, die bis heute Kulturgüter und Kunstwerke stehlen und verhökern. Diese Herren mögen hochintellektuell und wohlhabend sein und sie können tausendjährige Schätze in die Museen Europas oder die Salons ihrer kreolischen Häuser in Lima bringen. Das Wort Huaquero kommt aus dem Quechua. Huaca oder Huaca werden in den Anden heilige Orte genannt, die heute mehrheitlich archäologische Stätten oder einfach Ruinen sind. In ihren Katakomben wurden die örtlichen Herrscher mit ihren Grabbeigaben bestattet. Die Huaqueros dringen dort systematisch ein und suchen nach Gräbern oder wertvollen Gegenständen und aufgrund ihres wenig professionellen Vorgehens hinterlassen sie in der Regel eine Art Müllhalde. Das Problem ist, dass ein solches Verhalten spätere, seriösere Forschungen verhindert. Es verunmöglicht, Spuren von Identität oder kultureller Erinnerung zu finden, um so die Vergangenheit zu rekonstruieren. Plündern ist darum eine Form von Gewalt. Sie verwandelt Fragmente der Geschichte in Privateigentum, das als Staffage und zur Dekoration eines Egos dient. Hollywood widmet Grabräubern und Gemäldedieben ganze Filme. Es sind durchaus glamouröse Schandtaten. Charles Wiener, weiter muss man gar nicht schauen, ist der Nachwelt nicht nur als Gelehrter bekannt, sondern gilt auch als Urheber dieser Sammlung von Kunstwerken, wodurch unter dem Deckmantel der Wissenschaft und mit dem Geld einer imperialistischen Regierung deren reale und anonyme Urheber ausgelöscht werden. Damals nannte man das Umschichten von ein wenig Erde schon Archäologie. Sie geht dann weiter in diesem Museumssaal. Wir hatten uns mal kurz überlegt, eigentlich wäre es perfekt, das im Ethnologischen Museum zu machen, diese Lesung, vor der Sammlung der prähispanischen Keramiken. Hier ist es aber auch schön. Sie geht also weiter und bleibt dann vor einer leeren Vitrine stehen. Und in dieser leeren Vitrine ist eben nichts. Aber es sollte eine Mumie drin sein. Und in dem, was wir gerade beide gelesen haben, steht ja eigentlich so ein bisschen das, worum es in diesem Buch geht. Das heißt, die Spuren von Identität oder kultureller Erinnerung zu finden und wenn diese nicht da sind, sie zu rekonstruieren. Und das macht sie jetzt vor dieser Vitrine von dieser Mumie, die nicht mehr da ist. Und es ist also ein Grab eines Kindes, was an sich schon obszön ist in einem Museum. Und dann ist es auch noch ein leeres Grab. Und dann, das wäre jetzt sozusagen der nächste Gesprächsanlass, und dann machst du den dritten Weg auf. Das heißt, du gehst einmal in die Vergangenheit und guckst nach, wer war dieser Charles Wiener. Dann gehst du in deinem Leben weiter und erklärst, wie kann ich politisch, privat dekolonialisieren. Und dann gibt es die Fantasie. Und da werden jetzt Lücken gefüllt. Und dieses Kind, diese Mumie, die kommt jetzt als drittes Element mit rein. Und damit füllst du die Lücken, die eben durch den Umgang mit der Geschichte nicht mehr wirklich zu rekonstruieren sind. Und du identifizierst dich dann mit dieser Mumie stärker als mit dem, der sie geraubt hat. Aber genau um diese Spannung geht es ja. Du schreibst an einer anderen Stelle, das Ich, es ist immer schwer zu sagen, diese Figur, die nicht du bist und doch du bist, die sagt, sie erkennt dann, sie ist Huaco und Huaquero zugleich. Sie ist also das Geraubte und der Räuber, der Plünderer und das Geplünderte. Und das ist gleichzeitig auch in dieser Mumie so. Ja, du hast also die Fantasie als dritten Weg der Identitätsfindung. Das ist keine Frage, aber vielleicht möchtest du da den Gedanken weiterführen, welche Funktion diese Ebene hat bei einem Genre, das eben genau an der Grenze zwischen dem Rekonstruierbaren und der Fantasie sich bewegt. Sí, sí, totalmente. Está muy bien visto. Hay un espacio vacío, un espacio por llenar todo el tiempo en la historia, en la novela, en mi historia familiar, en la memoria, en una memoria que va más allá de la familia, en una memoria que puede tener que ver con nuestro continente, con nuestro territorio. Yo coloqué esa imagen de la tumba vacía, que en realidad tiene que ver con un proceso de deconstrucción a nivel interno de los museos, ¿no? Que por cierto, varias veces con mi editorial francesa intentamos que el Quai Branly nos abra las puertas para hacer ahí la presentación performática que habíamos soñado hacer
básicamente llevar muchos huevos, no, mentira. Pero bueno, que esto se presta para hacer algo muy simbólico ahí, ¿no? Pero no nos ha salido todavía, así que bueno, seguiremos intentándolo. ¿Aquí dónde podría ser? ¿En qué museo podría ser aquí en Berlín? En el Humboldt, ¿no? Ay, ya me habían dicho. Ay, sí, como ya me habían dicho. Es verdad. Bueno, la próxima. Y no, varias veces ya me llevan invitando a museos y siempre me colocan en este lugar como para que yo les diga cómo descolonizar el museo, ¿no? Y me lo dicen los directores del museo, ¿no? Que son hombres normalmente blancos, etcétera, y me dicen, pero ¿cómo lo hacemos, no? O sea, me traen un poco para que yo sea su latiguillo, pero en el fondo no cambia nada, ¿no? Porque si no cambias quienes gestionan las cosas, entonces, bueno, pues eso es un statu quo, ¿no? Entonces, eso se mantiene siempre igual. Entonces, ahora mismo en España hay todo un proceso con el tema de la descolonización de los museos, desde el Ministerio de Cultura, ¿no? Y se ha vuelto una cosa muy polémica porque además los fascistas, bueno, vienen y les parece el tema más radical porque quieren que el Museo de América se mantenga tal como está, pero es un museo absolutamente pues racista y colonial, y es un emblema, ¿no? de la ultraderecha y de la derecha nacionalista en España, ¿no? Y es muy difícil moverlo. No sé cómo será aquí el Humboldt, pero son historias largas, ¿no? Como, y batallas que se hacen, ¿no? Acerca de cómo acercar a las comunidades, ¿no? A sus propias ancestralidades. Y esto se está haciendo en algunos museos a medias, de manera medio de fachada nada más, ¿no? Tokenizando gente, etc. Es decir, es un proceso muy largo. Y esta tumba, este vacío, digamos, se repite en toda la novela. Precisamente ya no hay, porque normalmente ahora, ¿no? En la mayoría de los museos políticamente correctos ya no pueden exponerse restos humanos, ¿no? Eso sí está prohibido, ¿no? Pero digamos que a la Gabriela de la novela, ¿no? Esto le produce y le genera, ¿no? Una serie de sentidos nuevos. Y lo que hace es conectar precisamente con esa infancia que está perdida, digamos, en la memoria y en el relato de Charles Wiener, ¿no? Este niño, ¿no? Que puede ser real o puede ser inventado, ¿no? Porque muchísimos viajeros de esta época, ¿no? Utilizaron al personaje del niño que ellos podían salvar para presentarse como salvadores, ¿no? Muy parecido al Salvador Blanco actual también, ¿no? Y entonces hay muchos relatos, ¿no? De niños mapuches, ¿no? Que primero son extraídos, ¿no? Y luego vuelven y no se acostumbran ya. Entonces no sabemos realmente, ¿no? que si fue verdad esta historia, pero eso enciende la imaginación de la protagonista de la novela, ¿no? Y empieza a imaginar, ¿no? Y empieza a pensar si la filiación que tiene más auténtica y más entrañable y más profunda quizás sea con ese niño, que esa tumba o ese espacio en el museo le evoca constantemente, ¿no? Entonces hay una conexión en esos vacíos, en esas desapariciones y en esas extracciones. Y por otro lado también con el tema de la exposición, ¿no? Un museo exponer, ¿no? Para exponer hay que objetualizar, ¿no? Y entonces no es casual que la portada del Huaco, bueno, en el alemán está mi cara, que de hecho cara de Huaco es un insulto racista en mi país, ¿no? De niña, cuando íbamos a los museos arqueológicos a ver, bueno, las pocas cosas que nos habían quedado. Ahí los niños, que entre todos éramos marrones y cara de cholos, pero igualmente, ¿no? Era como la que más se parecía al Huaco, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? Sufríamos el racismo de cara de Huaco. Ay, mira, ahí estás tú, Gabriela, jajaja, ¿no? Era terrible para muchas niñas ir al museo, ¿no? Las niñas con cara de Huaco, porque sabíamos que nuestros compañeros o compañeras iban a burlar de nosotros comparándonos con las caras de Huaco, ¿no? Entonces, bueno, este momento, ¿no? que le hemos leído con Federica, del inicio de la novela, ¿no? Es como sienta las bases ya de lo que vamos a contar, ¿no? Que es esta vitrina vacía, lo que genera al final es un reflejo, ¿no?
el reflejo de una cara de Waco frente al vacío del Waco que no está ahí, o la momia que no está ahí, ¿no? Y hay una historia que no está ahí, que está esperando ser contada o está esperando encarnarse, ¿no? Una amiga me decía que era muy siglo de oro, ¿no? Todo esto, esos reflejos y esto espejado, ¿no? El siglo de oro, claro, porque es el oro que se llevaron, ¿no? Claramente. Entonces, todo está bastante cosido, ¿no? En este sentido. La protagonista va en busca un poco del documento, ¿no? Está un poco en busca del archivo, está en busca de encontrarse con esa foto de la tatarabuela que nunca encuentra, está en busca de la historia de ella que nunca encuentra, está buscando la identidad de ese niño que tampoco encuentra. Y en ese vacío, ¿no? También descubre, ¿no? Que también su filiación con Charles Wiener es solo presunta. Una de las cosas que sobrevuelan toda la novela es la pregunta sobre si realmente esa es una identidad real. Solo hay un trozo de papel, ¿no? Que es de la partida de bautizo del hijo de Charles, del Carlitos Wiener del Perú, y que finalmente Gabriela del libro, ¿no? Va con ese trozo de papel a un experto en Charles Wiener, a un francés, le toca la puerta y le dice, ¿qué tal? O sea, esto, ¿qué te parece? ¿No? Coincide. Y ese es el momento en que el especialista, que por cierto era alguien que despreciaba mucho a Charles Wiener por su falta de sentido científico de las cosas, también desprecia a la supuesta descendiente, ¿no? Y le dice, bueno, veo muy difícil que no coinciden exactamente las fechas, acá pone M, es Manuel, no es Charles. Total que le dice, bueno, no, yo creo que no, tu familia no viene de Charles, ¿no? Eso es un spoiler del libro, pero bueno. Creo que es importante en el sentido de que esta novela, ¿no? va contando historias que es muy difícil, ¿no? que son muy difíciles de probar científicamente, ¿no? Charles era una persona que desordenó todo, o sea, se atribuyó cosas que no eran suyas, ¿no? Sí, o sea, le prestaban gente, coleccionistas, cosas, y él llegaba a Francia y decía que él las había descubierto, etcétera. Toda esta cosa fraudulenta, ¿no? A Gabriela también le interesa, ¿no? No empieza a pensar que, bueno, si su filiación no es a nivel sanguíneo o de apellido, a lo mejor hay algo, ¿no? Muy curioso que los une, que puede ser esta especie de fabulación, ¿no? Porque a Gabriela también le encanta contar cosas, exagerarlas, ¿no? Y fabular y hacer novelas, ¿no? Y se ve que Charles Wiener también iba novelándolo todo, ¿no? Además de que era un migrante, judío que se había blanqueado a más no poder para que no lo maten, se había cambiado el apellido, se había cambiado de religión, se había, puesto a la orden del gobierno francés, etcétera, y así se había protegido. Y habían como varios puntos en común con Charles, ¿no? Que finalmente, ¿no? Creo que entre estos vacíos, ¿no? La Gabriela del libro decide cuál va a ser su filiación, la que quiere que sea su filiación, que en este caso tiene que ver con la literatura, ¿no? Por otro lado, con quien realmente empieza a encontrar una especie de ancestralidad y descendencia es con ese niño perdido, que quizá también sea producto de la invención de Charles, pero con quien empieza ella a mirarse y a reconocerse, ¿no? Ese niño que la momia de un infante le evocaba, que tenía ganas de correr y sacar esa momia de ahí del sótano de donde estuviera, ¿no? Y devolverla a algún lugar, ¿no? Más cálido que un museo que considera como una especie de cementerio, ¿no? Y ella empieza a trabajarse, ¿no? En relación a este niño, ¿no? Pero ella misma también empieza a autocriticarse, ¿no? Pensando si no está ella también objetualizando ese niño y descarnándolo y usándolo como metáfora de su libro, ¿no? Es constante, ¿no? El cuestionamiento, el autocuestionamiento enfermo casi, ¿no? Y el abrazar estas contradicciones, que
creo que frente a los vacíos, ¿no? que el arrasamiento de la colonización y el borrado cultural ocasionaron, ¿no? Una de las cosas que los movimientos antirracistas, ¿no? anticoloniales reivindican muchísimo, ¿no? es el poder imaginar mundos posibles, ¿no? del pasado, del presente o del futuro, ¿no? Cómo la ficción se convierte en una alternativa para poder contar, ¿no? lo que fue vaciado de sentido, ¿no? Entonces, si bien estos señores saqueadores, ¿no? los huaqueros, ¿no? lo que hacían eran desenterrar, ¿no? piezas para ser robadas, digamos, para ser extraídas y llevadas a otros lados para exponerlos, ¿no? El procedimiento, digamos, de la novela es un poco a la inversa, ¿no? Es como, hay una especie por un lado, de desentrañar y de sacar, pero también de devolver y reparar, ¿no? Entonces, esas toneladas de arena, digamos, ¿no? Se sacuden, ¿no? para descubrir otros sentidos, ¿no? identitarios importantes para rellenar lo que faltaba contarse, para dar ese otro relato, ¿no? que también tiene un punto de venganza, ¿no? Una pequeña venganza hay, ¿no? Si pensamos en los zoológicos humanos y si pensamos en lo que se ha expuesto, ¿no? que el colonialismo expuso, ¿no? como en un circo, ¿no? Tanto los objetos, ¿no? sagrados, los objetos artísticos, ¿no? o las propias personas, ¿no? Creo que la operación del libro es exponer a los expoliadores, ¿no? Es exponer a quienes nos expusieron, ¿no? En este caso, empezando por alguien, además, del que supuestamente proviene, ¿no? mi vida y la de mi familia, ¿no? Die Gabriela im Roman und die Erzählstimme und du am Ende hat keine Scheu davor, an die Stellen zu gehen, wo es weh tut. Das haben wir gerade schon gesehen. Die Auswüchse von Rassismus in historischer Perspektive, die Menschenzoos, die geraubten Kinder, aber auch in der Aktualität sind ein Thema. Später würde ich gerne noch darüber sprechen, über die schmerzhaften Punkte im ganz Privaten, in der Liebe, in der Familie, in der Herkunftsfamilie, in der selbst aufgebauten Familie. Aber du hast ein paar Stichworte gerade genannt, wo ich gerne jetzt einhaken würde. Über die Beschimpfung, wenn die anderen Kinder Wako sagen. Und das ist jetzt eine Frage, die eher von der Übersetzerperspektive kommt, nämlich eine Diskussion, die wir relativ häufig führen, nämlich über die Reproduktion von rassistischen Begriffen. Und ich sehe ganz klar die Funktion, die diese Begriffe und die Geschichten hier haben. Aber natürlich als weiße Übersetzerin ist das durchaus eine Frage, die man sich dann stellt. Und wir haben da Entscheidungen getroffen, gemeinsam mit dem Verlag, und die Notwendigkeit gesehen, diese Begriffe auch auf Deutsch zu wiederholen. Welche Funktion hat das wirklich Reingehen in diesen Schmerz und die Reproduktion von Rassismus in dem Roman? Sí, noté que hay una nota, ¿no? de edición donde se señala que utilizo términos racistas. No lo había visto, ¿sabes? Hasta hace poco recién lo descubrí. Y me asombró bastante, ¿no? Luego vine a Alemania y ya entendí. Ich lese das kurz. Dieses Buch enthält koloniale Fremdbezeichnung, rassistische Klischees und diskriminierende Sprache und so weiter. Und wir haben uns entschieden, diese Begriffe wie im Ausgangstext zu benutzen und eben nicht zu kursivieren. Also sie genauso zu verwenden, genauso mit den Übertragungen, aber das ist die Idee. Bueno, lo que les puedo decir, les puedo ayudar un poco con esto, es que por un lado, primero que somos las personas racializadas, ¿no? Cuando escribimos, ¿no? o cuando emitimos discursos o hacemos nuestros propios relatos, creo que sabemos lo que decimos, ¿no? Creo que lo estamos diciendo por causas,
políticas, identitarias, personales, combativas, porque tenemos una manera de decirlo o con rabia, ¿no? Con revancha, ¿no? Con ferocidad también, con señalamiento, ¿no? Con dolor. Quiero decir que creo que eso tiene que entenderse completamente, ¿no? En el sentido de que una persona que ha sufrido racismo sabe cómo hablar del racismo, ¿no? Porque es la que lo ha experimentado en el cuerpo, ¿no? Y sabe cómo duele, ¿no? Y creo que quien lee tiene que acercarse al libro de una persona que ha sufrido violencia racista y una persona racializada y debe leerlo bajo esa óptica, ¿no? De alguien que lo ha vivido, que lo ha pasado por el cuerpo. Si utilizamos muchas veces los términos con los que hemos sido insultadas, ¿no? Y violentadas, es precisamente porque queremos desactivar su potencia dañina, ¿no? Hemos hablado mucho, y eso se puede entender, por ejemplo, a las personas feministas, por ejemplo, ¿no? Que saben que la reapropiación, ¿no? del insulto y de la agresión, ¿no? Se convierte de alguna manera en empoderamiento y en orgullo, ¿no? Las personas LGTB, las personas feministas, las mujeres, las disidencias en general, ¿no? Saben que esa es la manera en que se recupera algo de poder o que se hace contrapoder ante la violencia cultural, verbal, ¿no? Ante esa mirada bestial, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Entenderlo, ¿no? Desde un lugar de la empatía, de la comprensión, ¿no? De esos sufrimientos, ¿no? Porque mientras tú lo lees, no estás, no sé qué pasa si una persona blanca lee ese libro sin esa advertencia. No sé, dime tú qué pasaría. No sé, como que de repente, no sé, te cae una multa. No. Discusiones, sí. Entonces, creo que es importante leer, saber que están leyendo las voces de otros, no están tomando la voz de alguien, o sea, leer no es ser lo que está ahí ocurriendo, ¿no? Leer es también ponerse en el lugar, ¿no? Comprender, escuchar, entender lo que te está contando la otra persona. Parte de la experiencia, ¿no? Creo que de acercarse, ¿no? a las personas que sufrimos racismo en este mundo, es ese viaje, ¿no? Es ese viaje de comprender por qué usamos esas palabras, ¿no? ¿Por qué me llamo yo a mí misma chola? ¿O por qué me llamo a mí mismo cara de guaco? ¿No? ¿Por qué lo hago? ¿No? O sea, eso no puede entenderse como que estoy siendo racista conmigo misma. Es completamente absurdo, ¿no? Entonces, creo que tiene una fuerza, tiene una potencia. Nos lo han enseñado, por supuesto, las comunidades negras, nos lo han enseñado quienes más han sufrido la discriminación, ¿no? Y las demás hemos aprendido también a nombrarnos, a llamarnos como nos da la gana, a llamarnos desde el dolor y desde la rabia, y hay una reivindicación ahí poderosa, ¿no? Klar. Dankeschön. Und natürlich versteht man eine Verletzung nicht, wenn die Verletzung heißt, du bist POC oder so. Und wenn das in einem literarischen Text kommt, ne, die Funktion muss dann den Schmerz nachvollziehbar machen. Du hast gerade gesagt, du benutzt das auch, um die verletzende Kraft zu deaktivieren. Und ich habe den Eindruck, das machst du auch in den anderen Bereichen mit diesem Roman. Es gibt irgendwann den schönen Satz, die Lüge gibt den Impuls, gewisse Wahrheiten zu suchen. Und du gehst ja nicht nur zurück in die Geschichte von Charles Wiener, sondern auch in deine eigene Kindheit, in die Halbwahrheiten, alternativen Erzählungen zu deiner eigenen Kindheit. Und irgendwann erfährt also die Protagonistin, dass ihr Vater, als Kind erfährt sie das schon, dass ihr Vater eine zweite Familie hat. Und dass es also eine alternative Wahrheit zu der gibt, in der sie aufgewachsen ist. Und mit dem
Taschenspielertrick, dass der Vater in der einen Familie eine Augenklappe trägt und in der anderen nicht, so als wäre dann auch ein Teil auf die Wahrheit ausgeblendet. Und eine Reaktion ist, und darum finde ich, kann man das jetzt mit der Diskussion gerade eben verbinden, eine Reaktion, diese Verletzung zu deaktivieren, ist, dass du ein Motiv dieses Lebensstils aufnimmst und positiv deutest. Also diese Gabriela im Roman macht das. Sie geht nämlich dann hin und sagt, okay, mein Vater hatte 2 Familien, aber er hat sie heimlich gehabt. Niemand wusste voneinander, irgendwann wussten sie es doch, aber es war nie die offizielle Version. Es gab immer 2 Häuser, 2 Ehefrauen, 2 Töchter da, eine Tochter da. Und du machst das Gegenprojekt dazu. Und vielleicht auch im gleichen Kampf wie um diese Identität zwischen Waco und Waquero, zwischen Gabriela und Wiener. Im Kampf um mehr Authentizität gründest du deine eigene Familie von vornherein mit mehreren Personen und verfolgst dann noch das Projekt, die Liebe und das ganz Private als Projekt der Dekolonialisierung zu nutzen, also das Private total politisch zu machen. Wie funktioniert das? Also Sex als Methode der Dekolonialisierung. El momento, eso que llamamos descolonización, que suena tan pomposo en realidad, ¿no? Solo significa, bueno, nos han estado contando unas cosas, ¿no? Que no eran ciertas, ¿no? O que respondían a una realidad y a quienes estaban, les convenía esta versión de las cosas, ¿no? Casi siempre los que fueron los que conquistaron, los que ganaron la guerra, los que tienen el poder, los que tienen el dinero, los que tienen las armas. También, por supuesto, los que han detentado el poder, que son hombres sobre todo, hombres heterosexuales, ¿no? Hombres blancos. Todo lo que es, digamos, contar la historia que no sea esa, la historia del poder, ¿no? Son las historias, digamos, que están llegando a descolonizar algo, ¿no? Simplemente no existían estas voces, no existían estas subjetividades, ¿no? Pero eso no quiere decir que no existieran estas historias. Cuando de pronto se han empezado a contar y han empezado a aparecer estos mundos, ha sido muy, muy bestial, muy, muy, muy brutal, ¿no? Descubrir que desde algo tan íntimo o familiar, ¿no? Te estaban contando una mentira que les convenía, ¿no? Y el libro va un poco de eso, ¿no? Habla de estos grandes debates, ¿no? Actuales, ¿no? Que podemos hablar de descolonización, etcétera, etcétera, pero en realidad va también, o sea, cuenta esas cosas a través de historias íntimas, la historia de una familia, la historia de una mujer, la historia de esa mujer en relación a esa familia, en relación a quienes van a ser, digamos, su propio núcleo con ella, familiar y amoroso, ¿no? Así como la Gabriela del libro, ¿no? Tiene un trabajo que hacer con ese patriarca, también tiene algo que hacer, un patriarca que le queda muy lejano, ¿no? Pero que, digamos, le sirve, lo utiliza, digamos, conscientemente, ¿no? Para entroncar, ¿no? sus visiones del mundo, ¿no? Y como parte de su operación política, ¿no? De este momento, ¿no? Tiene otra más íntima y que la quiebra y la vulnerabiliza más, ¿no? Que es la relación con un padre, ¿no? Que es algo mucho más cercano, ¿no? Otro tipo de patriarca, un hombre de izquierda, ¿no? un hombre cariñoso, amoroso, un padre cercano, tierno, ¿no? Muy político también, de la que la protagonista está orgullosísima, más bien orgullosísima, ella quiere ser como él escribe cosas políticas, él es periodista, ella también quiere escribir cosas políticas, también quiere ser periodista, ¿no? Se ve en él, siempre escribe de él, nunca escribe de su madre, ¿no? Ni siquiera está el apellido de su madre ahí, está el apellido de ese padre, ¿no? Y él también, ¿no? Tiene otra vida, ¿no? De pronto, ¿no? Se rompe, digamos, su
su universo de creencias, ¿no? Al descubrir que en efecto el padre tiene otra familia, otra mujer, otra hija, ¿no? Y que está tratando, ¿no? En esa, digamos, herencia fraudulenta también que viene desde el otro Wiener, ¿no? No ha sincerado, ¿no? Su historia, ¿no? De hecho, ¿no? Hay algo que expresa, ¿no? Físicamente eso, ¿no? Una especie de disfraz que tiene el padre, que es que cuando está con su otra mujer se pone un parche en el ojo, ¿no? De esto todo se entera la protagonista cuando el padre muere, ¿no? Y ella pues conoce a su otra mujer, ¿no? Y ella le cuenta y le pregunta, oye, pero nunca lo viste con un parche en el ojo, ¿no? Y nunca lo había visto, ¿no? Bueno, eso sirve en el libro, ¿no? Para hacer una serie de metáforas, historias acerca de lo que hace la literatura, del esconderse, del mostrarse, ¿no? Del artificio, de todo lo que puede representar un parche, ¿no? Eso es lo que andamos buscando los escritores, que te pase algo así, ¿no? Que encuentres algo tan significativo, ¿no? Yo siempre lo digo en mis talleres, busca el parche en el ojo de tu padre, ¿no? Y de ahí va a salir el libro, ¿no? Y claro, ella no quiere reproducir esa historia, ¿no? De hecho, su padre, ya casi en su lecho de muerte, le dice, hijita, ay, si en mi época hubiera existido el poliamor. Conchudo. Aber der Polyamor ist ja auch nicht nur einfach. Ja. Der Polyamor ist ja nicht nur einfach. Und vielleicht können wir ein bisschen dann auf die Schiene kommen mit der zukünftigen Familie und vielleicht noch mal ein kleines Stückchen lesen für den Abschluss. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Du liest den Anfang von der einen Szene, über die wir gesprochen haben, und ich lese dann einfach weiter, dass wir ein bisschen Eindruck haben von der zukünftigen. Eben die alternative Entwicklung zu der heimlichen Parallelfamilie. Und da geht es um Eifersucht. Und ich finde, dieses Thema ist sehr berührend gestaltet in dem Buch und wurde viel zu wenig berücksichtigt in den bisherigen Kritiken. Können wir einmal drauf gucken. Veámoslo. Empiezas en lo que sería 141 en español. ¿Sí? ¿Jaime y yo? Sí, Jaime y yo, ¿no? A ver. Donde dice Jaime y yo estamos sentados en la mesa. Antes. Sí, 141. A ver, ¿en ningún otro sitio habría cabido la cama? No. ¿Qué pasó? ¿Se te perdió? ¿Cómo? Ay, pero tómalo. Vivo con dolor no ser sexualmente correspondida. El deseo no satisfecho es extenuante, me duele como nada. Necesito demasiado sexo para olvidar lo poco que me quiero, lo poco que me quisieron. Pero es un pez que se muerde la cola. El exceso de ímpetu, de demanda, esa necesidad de ser consolada sexo mediante, no erotiza a nadie, más bien espanta. Ya has cancelado todas mis posibilidades de ligar esta noche, ¿sabes, no? He indagado a mi pesar en el trauma y sospecho. Viene de una época en que decidí que el sexo sería mi resistencia, mi poder, lo único mío, lo que reemplazaría el amor propio o ajeno, sobre todo al vacío. Por eso soy incapaz de lidiar con el rechazo de mi cuerpo desnudo, acongojado y deseante.
He corrido vengativa a los brazos de Jaime, mi marido pobre, poeta y cholo como yo. Él sabe lo que se siente al no tener nada. También en el dolor me trafico. Recurro al utilitarismo de la bigamia. Tampoco va a follarme esta noche, pero tengo menos frío que durmiendo con Rosy. Ella vuelve por mí y me exige retornar a mi condena, a comer techo y espalda toda la noche a su lado. Pero no, por fin me abraza, su pequeño cuerpo huesudo me acoge con ternura, hasta que agoto mis intenciones, desisto, duermo. Ich bin wahrscheinlich die einzige Person in diesem Haus, geht es später weiter, die mit jemand anderen ins Bett gegangen ist und die einzige, die den anderen geradezu pathologisch misstraut. Wäre es zynisch einzugestehen, dass ich lieber die wäre, die nicht vögelt, aber dafür vertraut? Der Tag kommt unaufgeregt und nach legt sich die Morgenroutine über unser Schweigen bis zu ihrem Türenknallen. Der Staub hebt sich ein paar Meter vom Boden und legt sich wieder. Jaime sieht mich vom anderen Ende unseres Arbeitstisches aus wortlos an. Vorher habe ich mich bei ihm ausgeweint. Er war es, der mich in diesen endlosen Nächten gerettet hat, in denen ich einsam zu dem Schluss gekommen war, dass es unmöglich sei, mich zu lieben und zu begehren, und ihn bat, worum man nie bitten darf. Mehr, immer mehr. Er weiß, dass mein verbeultes Froschgesicht bedeutet, dass ich es wieder getan habe, dass ich Rosy mit meiner Scheiße verjagt habe. Wir tippen energisch, um diese angespannte Stille zu füllen, die sie nach ihrem Weggang hinterlassen hat. Ich stelle ihm eine Frage. Er antwortet einsilbig. Er bittet mich, ihm ein Buch zu reichen. Ich lasse es über den Tisch bis in seine Hände gleiten. Wir weichen uns schon mehrere Stunden aus, sehen uns verstohlen aus dem Augenwinkel an, wenn der andere es nicht bemerkt. Mein Telefon klingelt. Es ist Rosy. Sie weint oder so etwas in der Art. Aufgehört mit Rosy, die weint. Ne? Wir haben hier also die alternative Familie und es ist auch ein Kampf. Und dann gibt es eben diese Außenbeziehung dazu. Und jetzt wirkt ja diese Familie, also du nimmst Teile deines Lebens in das Buch und das wirkt ja auch wieder zurück. Man kann im Internet gucken und dann gibt es Reportagen mit Interviews mit Rosy, mit dem Politischen, des Privaten, Stellungnahmen. Wie sind die Wechselwirkungen zwischen dieser ja schon komplizierten Beziehung und der Literarisierung dieser Beziehung in beide Richtungen? Pésimo. Bueno, al no querer reproducir, ¿no? Esta situación, ¿no? Digamos, ella también se confiesa como alguien que no puede ser fiel a nadie, que básicamente está instalada en la monogamia, en la no monogamia, pero quiere hacerlo éticamente, ¿no? Y es así cuando descubre el poliamor y es de esa manera que, digamos, pues tiene una configuración amorosa relacional distinta, ¿no? La Gabriela del libro. Con la que piensa que va a poder, digamos, sanar su historia familiar. Pero bueno, luego se enfrenta de pronto, ¿no? Como en este fragmento, ¿no? A sus propias limitaciones en ese sentido, ¿no? Ella se descubre como una persona que está apasionada, que está enamorada, pero al mismo tiempo todo esto se impacta sobre ella con unos niveles de inseguridad tremendos y de celos, ¿no? Que ella misma, ¿no? Pues leyendo todo lo que lee sobre no monogamia, sobre poliamor, ¿no? Y de construcción de sus celos, etcétera, ¿no? Se ve ante sí misma como incapaz, ¿no? De no celar, de no colonizar ese cuerpo a esas personas que ama, ¿no? De hecho, clama al cielo diciendo, la teoría me la sé, pero ¿cómo me la meto al cuerpo, no? Que es algo que creo que nos repetimos constantemente las personas, ¿no? Entonces, pues ella misma es la primera en violar los acuerdos, ¿no? Esto se desbarranca, se le va de las manos, ¿no? Se vuelve su padre, ¿no? No quiere ser su madre, no quiere ser esa esposa abandonada, pero luego lo es, ¿no?
no quiere ser la traidora y luego lo es, ¿no? Y va como oscilando en todos esos papeles que ella no hubiera querido encarnar y que finalmente lo hace, ¿no? Digamos que la novela resuelve estas cosas también con bastante humor, ¿no? Hay un momento en el libro que ella acude a un taller de descolonización del deseo, una especie de alcohólicos anónimos para gente que se folla a blancos. Están ahí todas reunidas, ¿no? Para desintoxicarse, ¿no? Una decena de mujeres y disidencias, ¿no? Que tienen la tentación, ¿no? Bueno, sí, es que follan con blancos y quieren dejar de hacerlo, ¿no? Porque están teniendo, bueno, unas vidas sexuales muy infelices, porque los celos las carcomen, en fin, por varias razones, ¿no? Y está ahí una gurú, ¿no? Una mujer colombiana que guía, ¿no? Y que tiene su pareja que también es colombiana, creo, o es latina y racializada, no binaria. O sea, que sabe de lo que habla, ¿no? Y les empieza a explicar, ¿no? La importancia de follar entre nosotras, ¿no? Que es lo único que va a hacer que nos descolonicemos, ¿no? Y la reflexión, ¿no? Tiene que ver con esta incapacidad de mirarnos al espejo, ¿no? Y encontrarnos, por ejemplo, bellas, ¿no? Muchas personas que hemos sufrido racismo, ¿no? Que hemos sufrido la violencia racista, poco se habla de lo que eso impacta, ¿no? A nivel de relación con nuestro cuerpo, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de cómo el abuso sexual deja huellas para siempre, pero poco se habla de cómo la violencia racista también. Y tiene que ver con nuestra relación con nuestro propio cuerpo, pero también en relación a las demás, ¿no? En el deseo, en lo sexual, en el tema de la belleza, en cómo nos vemos, ¿no? Y eso, por supuesto, es algo que te hace sentir insegura en el mercado de los cuerpos, ¿no? Que es todo tan capitalista, ¿no? Y que algunos, pues, cotizan al alza y otras a la baja, ¿no? Y entonces, de pronto, el discurso que ocurre en este espacio, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Qué blanco es el poliamor, ¿no? Qué blanco es una filosofía, una práctica, ¿no? Que te hace creer que realmente todas podemos ¿no? ser iguales, ¿no? En el mundo de la carne o en el mundo del amor, ¿no? Como si no viniéramos cada una con nuestro saco de traumas cargando en las espaldas, ¿no? Qué poco, ¿no? Se va al detalle, ¿no? Del dolor específico y la historia personal de esa persona, ¿no? Y cómo eso, ¿no? Se traduce como, celosa, llorona, ¿no? Cuando tiene que ver con traumas y con historias que no se reducen a una sola generación, ¿no? Que en este libro se está planteando también como algo que puede venir de muy, muy atrás, ¿no? Y que estas son cosas para hablar en términos de deseo, en términos relacionales, ¿no? Y bueno, ya no voy a hacer spoiler, pero no funciona. No te... por follar entre nosotros tampoco te descolonializas y tampoco dejas de follar con blancos. O sea, obviamente estamos hablando de una ficción, de una novela, pero ya se imaginaban, ¿no? Que la cosa es muy complicada. Pero creo que es importante ese reclamo y no es una cosa que me he inventado yo, ¿no? Son cosas que vienen diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Las comunidades antirracistas, ¿no? Sobre todo en términos de los espacios no mixtos, ¿no? Como también existen entre las feministas, ¿no? Que son espacios para reforzar nuestra colectividad, nuestras bellezas, ¿no? El estar juntas y realmente dejar de pensar que eso que está ahí, ¿no? Lo blanco, la blanca, es lo deseable, es lo que te va a dar la felicidad, lo que te va a dar el amor, lo que te va a dar la tranquilidad, ¿no? Creo que quienes lo han vivido también saben perfectamente que te pueden dar todo lo contrario, ¿no? También. Y que pasa bastante a menudo. Entonces, creo que esa recomendación va más allá, ¿no? del tema del amor, ¿no? O el deseo, ¿no? Que finalmente, bueno, son cosas que vamos experienciando. Pero la idea de comunidad creo que es la que subyace a todo esto, ¿no? El hecho de estar
que lo comunitario finalmente, tu propia comunidad es la que te va a abrazar y la que te va a salvar, ¿no? En los momentos en que te sientes vulnerable, ¿no? Y a conversar sobre estas cosas con otras compañeras, sobre las violencias vividas, el racismo sufrido, ¿no? Nuestros cuestionamientos, ¿no? En términos de deseo, de amor, de cómo queremos relacionarnos, hacer pareja o no, etcétera, se viven, ¿no? De una manera como mucho, en un espacio seguro, mucho más seguro al lado de las tuyas, de las nuestras, ¿no? Uh-huh. Vielen Dank. Ich habe versprochen, dass es noch Fragen aus dem Publikum geben darf. Ein bisschen was. Vielleicht mit etwas kürzeren Fragen und Antworten kriegen wir das auch noch hin. Und sonst könntest du noch dein Gedicht vorlesen oder den Anfang, wenn niemand was einfällt. Aber ich nehme an, es gibt Fragen. Und ich möchte nur kurz noch bitten um die Technik, damit Markus, vielen Dank auch fürs Dolmetschen. Damit er mitkommt, müsste die Frage auch per Mikrofon bitte gestellt werden. Sonst kann unser wunderbarer Dolmetscher nicht mithalten. Gibt es Fragen? Da ist eine Frage. Und hier vorne auch. Guten Abend, vielen Dank, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Primero, me gustaría preguntar, wieso haben Sie sich entschieden, den Titel als unentdeckt zu übersetzen? Habe ich mich die ganze Präsentation lang gefragt. Y mi segunda pregunta sería de preguntar cómo viviendo en España decolonializa los saberes, decolonializa cómo se vive esa decolonización viviendo en España, porque el gran sueño de blanqueamiento es de vivir en Europa, es de ser blanco, es de vivir como los europeos. Entonces yo me pregunté cómo funciona ese proceso de escribir libros así tremendos viviendo en Madrid, en la capital de España. Muchas gracias. Ich kann vielleicht ganz kurz antworten. Das ist eine relativ knappe Antwort. Meistens gehören tatsächlich die Titel nicht zu dem, was die ÜbersetzerInnen machen. Natürlich sagen wir, da steht Folgendes und wir machen auch Vorschläge, aber dann greift das Marketing und die haben einfach den Überblick, was verkauft sich, was funktioniert, was gibt es vielleicht auch einfach schon. Ahí están las editoras, Federica, tírale la bola. Waco Retrato ist jetzt kein Titel, den es schon gegeben hätte, aber auch das kann mal ein Grund sein. Also die Frage kommt oft. Ne? Also es kann auch ein Grund sein, es gibt einfach den Titel schon oder so ähnlich. Vielleicht möchte der Verlag was dazu sagen. Es war einfach eine Entscheidung, die sozusagen nicht direkt eine Übersetzung war, sondern eben im Englischen heißt das Buch entsprechend. Also das ist undiscovered, auch im Englischen. Das hatte schon einen gewissen Erfolg. Aber vielleicht möchte der Verlag was dazu sagen, sonst mit Mikro, vielleicht kürzer, Entschuldigung. Einfach wegen des Dolmetschens. Das ist Hallo. Genau, wie du gesagt hast, Friederike, also für uns hat sich einfach die Frage gestellt, ob die deutsche Leserschaft mit dem Begriff Waco Retrato viel anfangen kann oder nicht. Und es ging da wirklich um Fragen der Verkäuflichkeit und wie Friederike gesagt hat, die englische Übersetzung ist undiscovered. Natürlich mussten wir auch irgendwie so die Sprach- und die Bildebene zusammenbringen. Also die Coverentwürfe, die wir von der Grafikagentur bekommen hatten, zuerst zu Waco Retrato, also das war schon der Titel, mit dem wir die Grafikagentur gebrieft hatten. Das passte irgendwie nicht mit der Bildsprache zusammen. Das sind immer so lange Prozesse, viele Runden und dann am Ende ist es unentdeckt geworden und mit dem Bild von Gabriela auf dem Cover. Und ist auch übrigens haptisch ein sehr schönes Buch geworden. Vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu. Dass es auch als Objekt ein sehr schönes Buch geworden ist. Ja. Bonito. Bueno, con el tema del título, bueno, o sea, es como una radiografía un poco de la sociedad donde cae el libro, ¿no? Un poco. Y no es porque en España no lo hayan intentado cambiar, obviamente que también lo intentaron, pero hubiera sido como hiriente, ¿no? Que lo lograran. Entonces, bueno, hubo una oposición y también estaban esas mismas dudas. En realidad, todo el mundo tiene ese tipo de dudas, ¿no?
si se va a entender el título, si el público cómo lo va a pedir, ¿no? Que lo van a pedir como hueco, tiene hueco y... bueno, creo que hay títulos más complicados, ¿no? Ahora mismo no se me ocurren, pero que yo sepa debería ser una curiosidad, ¿no? Y una intriga, ¿no? Más bien algo como Waco Retrato, ¿no? Ir corriendo a ChatGPT, que ya es como nada, es un botón, y ver qué significa sin ningún problema. O sea, no sé, uno tiene los lectores que se merece, ¿no? Dime quién te lee y te diré quién eres, es mi lema. Y debo decir que me han acompañado bastante. Por ejemplo, en España estamos en la 12ª edición, ¿no? Con lo cual no hubo ningún problema para buscar el libro, ¿no? Como Waco Retrato. Creo que un libro que trata el tema de la colonización o la descolonización, etcétera, debería, ¿no? Mantener el título original, ¿no? Esto es algo como originario, ¿no? Es 100% originario, ¿no? Y de esto va todo, o sea, de esto va el libro, ¿no? Por eso digo que igual las advertencias o este tipo de cambios en Italia también me lo cambiaron, así con esta misma idea. Por supuesto, de Estados Unidos no me sorprende nada, claro. Todo lo quieren colonizar, o sea, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, esto, bueno, Francia se quedó así como a medias, como, ¿no? Fue como Waco Portrait, ¿no? Así. Y entonces, bueno, como que es interesante ver, ¿no? Como que qué países lo cambiaron, por qué, con qué miedos. Es otro tema a conversar, ¿no? También, como parte del trabajo de construcción que se hace, ¿no? De lo blanco, de lo colonial. En mi caso, bueno, a mí, bueno, yo comprendo las necesidades de las editoriales respecto a sus sociedades y a sus países y lo hemos negociado y hemos llegado a acuerdos, ¿no? Pero por supuesto que en mi mundo ideal, ¿no? Waco Retrato debería llamarse siempre Waco Retrato. Hier war noch eine ganz schnelle Hand, die würde ich gerne noch nehmen und dann müssen wir, fürchte ich, zum Ende kommen. Dann können Sie gerne die ganzen Bücher aufkaufen, damit es auch eine 2. Auflage und eine 12. Auflage in Deutschland gibt. Und vielleicht kann man dann einfach noch im Privaten ein bisschen ins Gespräch kommen, solange Gabriela noch da ist. Vielleicht eine mit Rücksprache zu Ignacio, müssen wir gucken, ob es eine 3. Frage noch möglich ist, aber die 2. machen wir auf jeden Fall. Igual no me parece feo lo de no descubierto. Tiene una gracia. Hay gente que lo odia, pero yo no. Ok. ¿Sí? Vivir en España. Como que tú encuentras una contradicción o me preguntas si es como que es una provocación. Bueno, estamos en el Cervantes, que es un éxito, yo diría, es un éxito total. O sea, claro, ¿no? O sea, estamos aquí trabajando estos temas, poder hablarlos y debatirlos, que ser invitada a espacios españoles, ¿no? O sea, y en varias partes del mundo, porque eso quiere decir que le estamos dando espacio a la conversación, ¿no? Que es lo único que nos va a sacar del hoyo. Bueno, en mi caso... Quiero agradecer mucho la publicación del libro porque creo que reactiva historias miles que existen en nuestras sociedades. Yo vengo del Perú, vivo 20 años en Berlín, tengo una asociación que se llama Migrarte Perú e.V. y aquí he descubierto con más fuerza la necesidad de decolonizarme. O sea, creo que estar en Europa más bien nos confronta con otras cosas que a veces en nuestros países no lo vemos tan claramente y no saben las veces que me he identificado con los capítulos del libro. Por cierto, me lo recomendó Hildegard Willer, que creo que ha sido tu profesora o algo así, y es una muy buena amiga con la que bueno, hemos trabajado muchos años. Yo tenía algunas inquietudes, más bien por el lado de la esperanza. Me considero una persona optimista y a pesar de cómo va involucionando el mundo, estuve hace poquito en el Perú y voy descubriendo que hay muchos movimientos de nuevas generaciones, de gente joven que desde la literatura, la poesía, la narrativa, en fin, el teatro, están ofreciendo opciones dentro del país
para decolonizar los conocimientos, las maneras como nos hemos criado. Hay mi hermana Teresa Orbegoso, que ha muerto hace poco, ella pertenece también a una generación de poetas, nietas de migrantes, que han llegado a Lima y que ahora están viendo con orgullo buscar en su pasado. Entonces, no hay que llamarse Wiener, llamarse como yo Orbegoso o Vélez Moro o lo que sea, también nos debe exigir revisar qué pasa con ese otro lado que está oculto y que no tiene nombre, y me pareció en ese aspecto muy, muy llamativo. Y preguntarte si tú ves también qué atisbos de esperanza encuentras en esas nuevas generaciones. Lo veo también en las redes sociales, la cantidad de gente joven de África, de Asia, de América Latina que se está moviendo en función de la decolonización, y preguntarte cómo ves eso, si es simplemente solamente mi deseo optimista, o tú también lo ves como algo positivo, y también quizá 2 recomendaciones de cómo en la vida diaria podemos también entrar a ese proceso de decolonización, que es una tarea de todas, ¿no? Los productos coloniales como las peruanas que estamos aquí u otras latinoamericanas, y también estos contextos, estas sociedades europeas. Oye, sí, gracias. Ay, sí, de verdad que bien escribía tu hermana. Lo siento mucho, la verdad, y lamenté mucho su muerte. Sí, o sea, creo que tenemos, ahora mismo es muy difícil hablar con esperanza, ¿no? Casi parece algo de privilegiadas, ¿no? No sé, me parece como hasta fuera de lugar, no sé, quiero decir, con todo lo que está pasando, el exterminio en Gaza, y también, ¿no? En nuestro propio país, ¿no? Tomado por una mafia, con una dictadora, los artistas, la gente de la cultura sufriendo censuras, recortes de derechos, todo huele pésimo, ¿no? Además, en un momento en que, además, desde hace un tiempo empezábamos a sentir, ¿no? Que lo que hablábamos al principio, ¿no? De que todas esas resistencias, ¿no? De pronto empezaban desde hace un tiempo a la gente a interesarse en nosotras, a ponernos el foco, a querer escuchar, ¿no? Todas esas historias que no estaban siendo contadas, ¿no? Y que radicalmente el capitalismo, ¿no? En general se ha apropiado ya de todo, ya sabe ya hacer camisetas y vendérnoslas con nuestros propios lemas, ¿no? Intentando una y otra vez, ¿no? Convertirnos en producto, desactivarnos políticamente en ese sentido, ¿no? De un lado y del otro también un sectarismo tremendo, ¿no? En el que no se comprende que los cambios y las revoluciones solo se van a hacer como mirando atrás, ¿no? Y mirando a la gente que faltó, a las mujeres que se expulsaron, a las disidencias que se expulsaron, a todas las personas indígenas que se masacraron, ¿no? Y esos han sido la construcción de esta democracia liberal que no cambia absolutamente nada, ¿no? Muchas veces me lleno de esperanza pensando en los movimientos populares, en los movimientos de las disidencias, ¿no? Cuando estuve hace poco en Perú, ¿no? Ver, ¿no? el liderazgo político de las regiones, que también se traduce, como tú dices, también en que cada vez podamos leer más, ¿no? a las poetas y escritores en general fuera de Lima, que es esta ciudad monstruosa, ¿no? De más de 10.000 habitantes, ¿no? de un país centralista y radicalmente criminal, ¿no? con esos otros, ¿no? Creo que está ahí, ¿no? Que está en los pueblos originarios, ¿no? En la escucha que proponen, ¿no? En que podamos articular desde lo popular y desde abajo, ¿no? Ya ni de izquierda ni de derecha, que todo esto se ha mezclado y ya no lo sabemos más, pero en un mundo que nos odia, la única esperanza, como siempre, por suerte, la conocemos, ¿cuál es, no? Que es la supervivencia, ¿no? Que es la resistencia, que es precisamente saber que, bueno, lo único que sabemos es sobrevivir, ¿no? Ante el dolor y ante el genocidio y la necropolítica actual, ¿no? Entonces, creo en nosotros, en eso creo completamente. Tengo la esperanza de que podamos hacer calle, de que podamos articular desde diferentes visiones del mundo,
creo en hacer comunidad, ¿no? A ver, y en hacer memoria de luchas todo el tiempo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, seguro que hay muchísimas preguntas en el tintero, pero mañana tenemos de nuevo a Gabriela Wiener en la biblioteca del Instituto Cervantes, esta vez como lectora, como persona vinculada a la literatura. Nos va a hablar de sus libros preferidos, de las lecturas recientes, las lecturas pasadas, y podremos seguir reflexionando sobre estos temas en el Instituto Cervantes, que efectivamente es una institución democrática de un país, España, democrático, a pesar de las dificultades en Europa que todos sabemos estamos viviendo, y que intenta hacer gala de esa democracia, creando espacios de discusión siempre con el máximo respeto. Comentarles que eso, mañana Gabriela Wiener está aquí, el 2 de junio un Degusta España de nuevo en el Instituto Cervantes, el 4 de junio la película También la lluvia, una producción hispano-mexicana con Iciar Boyaín, el Festival de Poesía, Olvido García Valdés estará en el Silent Green, en el Festival de Poesía, y diálogo de arquitectura hispano-alemana con Marta Peris y Regina Leibinger, y acabaremos el programa de esta primavera con la obra Gemütlich de Jorge Semprún, aquí con el tallercito. Transformamos todo el espacio en un gran teatro. Todo eso lo encuentran para inscribirse. Para nosotros es fundamental que se inscriban en Eventbrite, porque así nosotros prevemos la logística que es necesaria para cada evento. El otoño literario nos va a acompañar con la nicaragüense Yoconda Belli, que es Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, con Juan Mayorga, Premio Princesa de Asturias de Literatura, con Santiago Roncagolio, el peruano, va a estar aquí también con nosotros. Va a estar Jaime Siles, el poeta, Premio Internacional de Poesía y Premio Internacional de la Generación del 27, y la poeta Raquel Lanceros, Premio Internacional de Poesía, y muchas cosas más que podrán ir descubriendo a lo largo de los próximos meses. Nada más, muchas gracias, Frederique, por esta intervención. Gracias a Canon por la traducción del libro y la edición del libro, y confiar en Gabriela Wiener y en las posibilidades de Unentdeckt, que yo les propongo que lo compren, así que como compren Waco Retrato y los otros libros de Gabriela Wiener con la librería Andenburg, que está ahí, vamos a generar un espacio en ese lado de ahí para la firma de libros de Gabriela. Denos unos minutos para esos selfies, también para poder generar ese espacio de firma tranquilo. Y a todos los que nos están escuchando al otro lado, sigan el canal de YouTube del Instituto Cervantes, y a todos ustedes muchas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias, Federique, gracias, Gabriela.